Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. ¿Qué sucede en América Latina? Que cada día se agregan naciones que enfrentan dificultades internas. Hace un año, Barómetro Latinoamericano, que mide la confianza en la democracia en 18 países de la región donde viven más de 680 millones de habitantes, marcó un retroceso de 10% en pérdida de confianza en la democracia, el retroceso más fuerte en 20 años. El informe reflejó la mayor caída en apoyo a la democracia de 44% en el 2008 a 24% en el 2018, tras la crisis postelectoral del 2017. Destaca desconfianza en liderazgos políticos e instituciones públicas y una baja aprobación presidencial, 41% en el 2018 y 62% en el 2015. Confirma, asimismo, alta percepción de que los diputados están involucrados en actos de corrupción. La crisis por el veredicto de culpabilidad del exdiputado Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en una corte federal de Nueva York, dio paso a una alianza de oposición para sacar al gobernante del poder, integrada por Libre, liberales y el expresidenciable Salvador Nasrallah, que han llamado al pueblo a la insurrección pacífica. Tras el acuerdo político, el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, se reunió con el jefe de las Fuerzas Armadas, a quien habría planteado un golpe de Estado al presidente Hernández Alvarado, como denunció el jefe de la milicia, general René Orlando Ponce. Sin embargo, la región vive una ola de violencia sin precedentes, con edificios quemados, locales destrozados, enfrentamientos con piedras entre fuerzas de seguridad y toques de queda que desestabilizan a naciones enteras. Chile cerró 2 semanas de protestas tras la decisión del presidente Sebastián Piñera de incrementar el costo del metro que utilizan más de 7 millones de santiagueños. La crisis deja ya más de 15 muertos, millones de dólares en pérdidas y un estado de excepción. La rebelión social en Ecuador comenzó después de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que otorgó un crédito por más de 4.200 millones de dólares y el anuncio de un plan de austeridad que eliminó subsidios a los combustibles vigentes hace 40 años, donar un día de salario y reducir el periodo vacacional de 30 a 15 días. Crisis que obligó a trasladar la capital de Quito a Guayaquil, declarar medidas de excepción y destrucción de bienes públicos y privados. En Perú los problemas duran ya un año, en el cual el expresidente Alan García se suicidó de un disparo cuando la policía llegó a su puerta. La líder de la oposición permanece en la cárcel bajo investigación y durante 24 horas tanto el presidente como la vicepresidenta afirmaron ser el líder legítimo del país. La tierra del Inca, por mucho tiempo referencia de estabilidad en América Latina, hoy luce ingobernable, un éxito económico que ocultó un conflicto creciente entre la clase política y sentó las bases de futuros problemas. A la lista se sumó hace unas horas Bolivia, donde la oposición, liderada por Carlos Mesa, rechaza el resultado electoral para el 4º mandato consecutivo de Evo Morales por un presunto fraude electoral. Lo mismo Haití, donde la revuelta popular lleva meses ante las medidas económicas del gobierno, del que se pide su salida por el alza a la energía eléctrica y el combustible. Panorama que para la Organización de Estados Americanos, OEA, y su secretario general, Luis Almagro, muestra la influencia de Venezuela y Cuba en el hemisferio. Lo que está pasando en Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Honduras es apenas la brisita y viene un huracán bolivariano. Nosotros no estamos aislados en el mundo, por el contrario, Venezuela cada día está más consolidada, aseveró Diosdado Cabello, número 2 del gobierno de Nicolás Maduro, en el cierre de una marcha de seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las actuales corrientes de desestabilización de sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan reposicionarse, financiar, apoyar y promover conflicto político y social, señala un comunicado de la OEA. Las brisas bolivarianas no son bienvenidas en este hemisferio. Condenamos firmemente la amenaza de exportar malas prácticas y desestabilización, concluye el organismo continental.
Buenos días, les saludamos hoy miércoles 23 de octubre. Vamos a hablar de estos temas, de lo que está pasando en Latinoamérica y también en el país. Don Ricardo, bienvenido. Buenos días Raúl, buenos días al pueblo hondureño. Don Marvin Ponce. Buenos días, un placer compartir con este equipo de gente. Y don Gilberto Ríos, bienvenidos. Buenos días Raúl, buenos días compañeros aquí del panel. Licenciado Rodríguez, ¿qué pasa en Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Bueno, Raúl, es una situación que yo diría que es una combinación de factores internos y factores externos. No podemos desconocer que hay fuerzas políticas en América Latina que están interconectadas, que hay ideologías que empujan hacia la confrontación social. Sin embargo, esas ideologías no tendrían eco si no hubiera las condiciones económicas, sociales y políticas en los países de América Latina para que esos intentos de desestabilizar a muchos países de América Latina pues no podrían tener éxito. Veo como un denominador en estas expresiones de violencia y de inestabilidad, decisiones que a veces se toman sin palpar el descontento que prevalece en unos sectores importantes de la ciudadanía. Hoy no se puede gobernar como hace 10 años atrás, o menos hace 20 años tampoco. Hoy tenemos una ciudadanía mucho más informada, mucho más activa respecto a sus derechos y cualquier decisión que tomen los gobiernos, imagínense usted, por ejemplo, aumentar el precio del metro, que es el caso de Chile, en 30 pesos, que 30 pesos es realmente una cantidad bastante poca si vemos, si comparamos pues el servicio que se presta. Sin embargo, lo que vemos es que la gente está bastante cansada de soportar las cargas económicas sin ver que por otro lado los gobiernos o la clase política o los mismos empresarios hagan un sacrificio para compartir estos esfuerzos. En ese sentido, me parece que estamos viviendo tiempos en los cuales los gobernantes tienen que ser muy cuidadosos al momento de tomar decisiones. Sin embargo, quiero destacar que hay factores externos que están gravitando en la política latinoamericana. Y me refiero específicamente a Venezuela. En todos los países de América Latina, yo diría desde México hasta Argentina, hay grupos políticos, sectores, partidos, fracciones, etcétera, que se sienten alentados, que se sienten identificados con el modelo venezolano y el modelo cubano, y hay una interconexión. Hace poco se produjo la reunión del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, en donde claramente pues hay un esfuerzo mancomunado de todas estas fuerzas políticas que son apoyadas desde Venezuela, Cuba, para, digamos, presionar más políticamente, presionar más en la calle, para provocar desde los movimientos sociales, provocar la caída de los regímenes democráticos o de derecha, si usted le quiere llamar así, en América Latina. Eso no lo podemos desconocer. Tampoco podemos desconocer que el modelo económico en América Latina, en la mayoría de los países, está ya agotado en muchos de sus aspectos y que los gobiernos deberían de empezar a revisar, bueno, ya ratos debieron haberlo hecho, a revisar, porque me parece a mí que al corto plazo vamos a seguir teniendo estallidos como los que estamos viendo actualmente. Ya en Honduras los hemos tenido, también una mezcla
de factores políticos con factores sociales, costo de vida, desempleo, profundización de las desigualdades. Eso no lo podemos negar. Creo que sobre este aspecto se debe seguir repensando el modelo económico en nuestros países. En el caso de Honduras, conversábamos ayer con unas personas que nos preguntaban qué hacer en Honduras y hablábamos de varias cosas, y una de las cosas que hablábamos y que no se toca en Honduras, no se habla, que es un tema tabú, es el tema de la tenencia de la tierra, por ejemplo. ¿Cuándo en Honduras vamos a abordar el problema de la tenencia de la tierra, Raúl? Mire, hay enormes cantidades en todos los departamentos de Honduras, en los 18 departamentos, enormes cantidades de tierra inculta en nuestro país. Y la tierra es un factor de riqueza, pero es un activo que está ahí inerte en Honduras, digamos en poder de grandes terratenientes, algunos de ellos incluso militantes de la izquierda hondureña, que está ahí sin cumplir su función social. Nos olvidamos de eso porque se satanizó lo que es el papel de la tierra, el rol de generación de riqueza de la tierra. Se satanizó en Honduras con la experiencia de la reforma agraria, que tuvo claros y tuvo oscuros, tuvo aspectos positivos y negativos. Yo siempre digo que el tema de la tenencia de la tierra en Honduras y en muchos países de América Latina debería tarde o temprano abordarse ese gran problema que significa tener una riqueza que no es aprovechada porque está acaparada en pocas manos que no la aprovechan, que no la utilizan. Y ahí tenemos nosotros un factor de generación de riqueza y de igualdad social o de equidad social que podría en gran medida servir de desahogo a la presión social, como lo sirvió en los años 70 en Honduras, en los 60, 70, cuando se hizo procesos de reforma agraria, la presión social, digamos, tendió a disminuir, a no generar los conflictos que hubo en otros países de Centroamérica, porque en Honduras tempranamente se hizo un esfuerzo, un intento de justicia social en el campo. De eso nos hemos olvidado y esa es una bomba de tiempo que ya está teniendo pequeñas explosiones, pero que de repente vamos a tener una explosión social mucho mayor, que podría evitarse. Lamentablemente, alguien comentaba a propósito del caso de Chile, comentaban en un periódico europeo que lamentablemente las élites políticas y las élites económicas en América Latina, y es el caso de Chile, han hecho caso omiso a muchas de las desigualdades que se dan. Chile es un país próspero, es un país rico, es un país con un modelo económico que fue apoyado por la izquierda chilena de la concertación y por la derecha. Es un modelo que se montó durante la dictadura de Pinochet y que se mantuvo incluso cuando hubo el retorno a la democracia. Es una economía boyante, una economía que genera, digamos, de altas oportunidades laborales. Sin embargo, paradójicamente, la sociedad chilena, el modelo económico chileno siguió arrastrando grandes problemas de desigualdad. Yo le menciono dos o tres. Uno es el problema de la educación. En Chile no hay educación universitaria gratuita. La educación universitaria chilena es sumamente cara. El problema de la salud. Usted tiene que tener lo que se llaman estos seguros médicos. Si usted no tiene un seguro médico, no tiene la garantía, digamos, de una buena asistencia de salud. Las jubilaciones y pensiones son extremadamente precarias, el acceso a la vivienda, el alto costo de la vida. Entonces son aspectos que se fueron acumulando en la sociedad chilena, una sociedad que le ofrece, digamos, un estilo de vida de primer mundo, pero con grandes sectores de la población que no tienen acceso a esos grandes lujos, a esos grandes placeres que da el capitalismo desarrollado. Y entonces Chile tiene ese contraste, que es un país con una economía sumamente poderosa, con una capacidad, digamos, de consumo de primer mundo, repito. Sin embargo,
conserva todavía áreas de desigualdad muy importantes. Y el problema, llamémoslo problema en Chile, es que la ciudadanía es una ciudadanía muy educada, muy informada, y entonces cada vez más está más cansada esta ciudadanía de ver un país próspero, pero con sectores sociales importantes excluidas, digamos, de ese bienestar, de ese confort, de esos beneficios del sistema económico. Yo creo que en Honduras, y volviendo a nuestro país, los políticos y todos los sectores debemos pensar, no atizar el fuego de la confrontación, pero sí la búsqueda de un modelo que satisfaga de verdad las necesidades del desarrollo. Este modelo económico que tenemos actualmente puede ser que se hagan malabares para mantenerlo, pero a mediano y largo plazo no da resultado, y eso es evidente. Es las mismas recetas que se dan en Ecuador, en Perú, en Chile, etcétera, son las mismas recetas para América Latina. Tampoco creo que el modelo estatista que nos ofrece Venezuela y nos ofrece Cuba sea la solución a un modelo de desarrollo exitoso en Honduras. Creo que debe haber un equilibrio entre las necesidades de la gente y una sana administración del Estado. No es fácil, pero hay que encontrar ese equilibrio. Tenemos el caso de Costa Rica. Costa Rica quiso vivir durante mucho tiempo con un estado de bienestar, con un estado que subsidiaba y que daba beneficios, y no se pudo sostener a largo plazo. Entonces, lo que nos indica la experiencia de los últimos 50 años económica es que no podemos irnos a los extremos, el extremo de Cuba, Venezuela, que es un modelo totalmente estatista, donde el Estado se hace cargo de todo, y tampoco nos podemos ir a lo que nos dice el modelo neoliberal, que hay que dejar que sean las fuerzas del mercado las que promuevan el desarrollo. Creo que debemos de buscar un modelo alternativo en donde el Estado se haga cargo de las esencialidades de la sociedad y que se deje también a la empresa privada, a la iniciativa privada desarrollarse. No es fácil, pero no debemos de ir. Los extremos están demostrando que los extremos, los modelos económicos extremos están dando señales de agotamiento en América Latina. Sí, don Marvin, ¿usted qué piensa de todo esto? ¿Cuál es la causa de esta desestabilización en varios países del continente americano? Bueno, ahí está lo que estaba hablando Chile. Mira. América Latina planteaba básicamente... Gracias al amigo Leonel Giannini que me envió esto. Se planteaba que América Latina iba a ser el continente que iba a crecer más y que iba a mejorar su economía, porque era un continente bastante dinámica económica hace unos 3 años. Pero también hay que decir que los últimos 10, 15 años se ha recompuesto el mapa político en América Latina. Hubo un tiempo que el mapa político se tiñó de rojo, pues la izquierda tomó cierto control de varios países, y eso ha hecho básicamente una recomposición del mapa político. Las derechas se han ido desgastando aceleradamente, pues, a tal grado que en ciertos países han ido desapareciendo los partidos tradicionales, como el caso de Colombia, del mismo Bolivia, han ido desapareciendo. Por otro lado, también hay que entender también que estamos sumisos y montados en un modelo económico excluyente, pues, privatizador, un modelo económico que impone, el Fondo Monetario determina las economías. Se ha equivocado el Fondo Monetario con un montón de recetas que nos ha planteado y nos sigue tirando recetas que son equivocadas. Países como Chile, que uno podía pensar que a estas alturas se nos presentaba como la gran vitrina del modelo económico. No, en eso de Chile, Marvin, la gente la primera vez con Piñera quedó satisfecha. Claro, sí. Hasta lo religieron por eso. Lo vuelven a poner. Entre Bachelet y Piñera, pues... Quitarlo, por favor, para después lo va a explicar aquí. Entonces Chile, por ejemplo, Chile era el ejemplo. Se decía que Perú venía creciendo económicamente y también se creó una transnacional de la corrupción, como es el caso de Odebrecht. Yo no sé si eso realmente es una empresa per se o es una estrategia montada para las Américas para generar corrupción en América Latina, ¿va? Porque casi todos los países cayeron en el esquema de Odebrecht, y hoy grandes presidentes están presos porque agarraron dinero de Odebrecht
ministros, directores, y aquí falta todavía que caiga las personas que agarraron dinero de Odebrecht. Pero en toda América Latina, entonces es una transnacional de la corrupción. Sí, hay 2 personas que están investigadas por la Fiscalía en este momento, que están siendo investigadas y que 2 hasta 4 personas parecen. Pero lo que quiero decirle yo es que esa transnacional de la corrupción no se sabe si fue tirada así como al vacío o fue un pacto de los grandes decisores del mundo con Odebrecht para crear una cultura de corrupción en los gobiernos. Que eso no quiere decir que no había corrupción antes, pero realmente ahí bañó todos los presidentes de América Latina, de todos los gobiernos. Por otro lado, hay que decir también que se han abandonado las agendas sociales de los gobiernos. Ahora los presupuestos los ajustan para parar el orden, para la seguridad ocupó una gran carga económica en los presupuestos de América Latina. Y porque hay que luchar contra la violencia social, entre comillas, hay que luchar contra la corrupción, contra la criminalidad, contra las maras, contra pandillas, contra el crimen organizado. Entonces esa agenda de seguridad desplazó la agenda social para poder hacer políticas públicas. Por eso es que ya no se habla de reforma agraria, como decía Edgardo Rodríguez, ya no se habla de reforma urbana, ya no se habla realmente de estrategias de reducción de la pobreza, como en algún momento se planteaba aquí. Ya los pobres aparecieron solamente como sujetos de beneficios alternos, como compensación social. Y las agendas usted puede ver el tema de salud, pues es un tema grave, cada vez las sociedades están más enfermas, las grandes pandemias como la diabetes, las depresiones, los suicidios están a la orden del día. Eso pone en manifiesto realmente que no estamos bien, y no solamente, yo creo que no es un problema solamente de América Latina, es mundial, pero también eso está determinado también por los modelos políticos. Hay aquí hay una tendencia de querer confrontar izquierdas versus derechas, porque así se han ido recomponiendo los países. Usted puede ver en Chile ahorita la izquierda que no está gobernando está reaccionando contra Piñera, que es de derecha. En Ecuador, el que era de izquierda se hizo a derecha, se alió con los grupos de poder económico, abandonó la agenda social que traía Alianza País y está ahora echando la culpa al correísmo, que es el que le ha montado estas movilizaciones y lo ha obligado a doblegarse y a retroceder. Usted pudo ver Piñera, por ejemplo, que un acto me parece bastante importante y serio, le pide perdón al pueblo por los errores que ha cometido, toda la clase política, y presenta una agenda social y política interesante, pues, presenta alternativas, no solo en el marco de la crisis, porque sabe que la crisis lo desbordó, pues, y primero dijo, estamos en una guerra, y ha ido cambiando el discurso hasta presentar una propuesta de solución de conflictos. Eso demuestra realmente que la situación se ha complicado tanto que ha llegado a estos niveles de confrontación tan fuertes. Por otro lado, no hay que desconocer que el Latino Barómetro de las Américas también ya viene planteando que los problemas de ¿para quién se gobierna? ¿Para quién se gobierna? ¿Para los pueblos, para el Fondo Monetario o para los ricos? Y realmente aquí en Honduras todavía los ricos siguen siendo beneficiarios. Si el Producto Interno Bruto de Honduras son 400.000 millones de lempiras y solo el presupuesto de la República son 280.000 millones de lempiras, el gran decisor de la economía sigue siendo el Estado, pues, no los sectores económicos. Los sectores económicos siguen siendo una minoría y siguen robándole al Estado cualquier cantidad de impuestos, cualquier cantidad de dinero que le debían de pagar por la renta, por las ganancias. No están pagando ese 25% cuando en otros países es 40%. El impuesto sobre ventas que pagamos los consumidores se lo roban porque reportan menos ventas y no lo están enterando. Y otros todavía se atreven a meter mercadería por la vía del contrabando y se niegan a que les revise el azar los libros contables y prefieren pagar una multa, como está ocurriendo con varias empresas en San Pedro Sula, que prefirieron pagar una multa que le permite el Código Tributario para que no le revisen sus libros contables que dejarse eso. Entonces, los grupos económicos, el azúcar, que bueno que lo revisemos, el azúcar se vende en Estados Unidos y en Europa a 4 lempiras la libra, más barata, y nosotros pagamos 9 lempiras. Entonces
los consumidores nacionales estamos subsidiando a los azucareros, porque porque el azúcar es más barata como se exporta. Si usted va a comprar un saco de azúcar de Honduras a Estados Unidos, es más barato que como la compramos nosotros en Honduras, que es un dumping al revés. O sea, se vende bajo el costo de producción y se vende realmente nosotros estamos pagando el doble del precio de como venden azúcar los azucareros cuando exportan. Y el gobierno les ha apoyado a todos estos azucareros y son capaces de traicionar al gobierno y de boicotear el gobierno, solo porque le están cobrando impuestos, solo porque le están poniendo políticas públicas. Entonces esta central de azúcar de Ingenios debería de plantearse realmente por qué nos venden tan cara el azúcar en Honduras cuando la venden barata en Estados Unidos y en Europa. Lo mismo pasa con el cemento. Aquí se vende el doble del precio del cemento y por eso la transnacional Argos, valga el nombre, dice que va a cerrar el sur porque está entrando cemento de China, porque es más barato y de mejor calidad. Y lo está desplazando. Entonces aquí los grupos económicos quieren tener mercados cautivos todavía, a pesar de que hablan de libre comercio cuando les conviene. Entonces todas estas cosas también han llevado a que los gobiernos han tenido que ceder a veces a grupos económicos para mantener estabilidad. Han tenido que ceder ante grupos políticos para buscar estabilidad. Y entonces nosotros en Honduras nos está costando también reconfigurar la nueva democracia porque realmente hemos caído en una especie de caudillismo en los partidos políticos, pues. El cautivo es el que decide y muy poca democracia interna para generar nuevos liderazgos están surgiendo. Y los buenos líderes realmente no se les da el espacio respectivo, sino que el líder que sigue al cautivo es el preferido y no el líder que se construye bajo la conducta de una conducción diferente. Aquí en Honduras se está reconfigurando un esquema derecha versus izquierda. Ya desapareció aquel bipartidismo tradicional que las derechas se repartían el pastel 8 años del Partido Nacional Liberal y 4 años del Partido Nacional. Se ha reconfigurado el partido más sólido en cuanto a clientela política, ya se ha mantenido 12 años en el poder. Y eso ha generado un desacomodo de la democracia hondureña, a tal grado que el Partido Liberal, que era uno de los baluartes, el más grande partido de Centroamérica, se decía, está casi en el suelo, pues, con un liderazgo, una conducción políticamente terriblemente mal conducido. Y entonces se está reconfigurando la izquierda, pero una izquierda no ilustrada, con raras excepciones como mi colega que está aquí, que yo le respeto mucho y sabe. La izquierda en Honduras, que se denomina izquierda, le está faltando mucho para llegar a tener esa conducta de izquierda, una izquierda social, una izquierda política, una izquierda partidaria realmente capaz de presentar propuestas alternativas. Edgardo, que no es de izquierda, plantea la reforma agraria, pero yo no escucho ni a Rafael Alegría hablando de reforma agraria. Pero fue. Pero fue. No, pero ahora ni Rafael Alegría habla de la reforma agraria. Pues nadie, es increíble. O sea, es increíble. O sea, pero entonces, yo sé que... si lo hacen, de manera muy intermitente. En el plan de gobierno del Libre siempre aparece la reforma agraria. Yo sé que siempre aparece, sí, pero nadie la defiende, nadie la empuja, nadie organiza a los campesinos, nadie organiza... con esa fuerza pública. que... Entonces, bajo ese esquema yo quiero resumirle, licenciado Raúl, estamos realmente en una recomposición de las fuerzas políticas de América Latina, porque los partidos tradicionales de primera generación cayeron, surgió una izquierda novedosa con fuertes propuestas, hasta el grado que para parar que en Brasil siguiera la izquierda, tuvieron que meter preso a Lula, pues. A Evo Morales ahorita le ganó y no acepta de la derecha que le ganó. Con el esquema hondureño, con los votos rurales. No, y a través de la Corte Suprema validando la reelección, ¿va? Sí, no, pero... O sea, que allá es bueno, pero aquí es malo. Sí, igual que Daniel Ortega. Sí, lo que sucede también que Bolivia es un país con bastante población indígena, y sí, allá el voto rural es bastante significativo. Sí. No es como en Empira, pues. O sea, Evo su fuerza está en los pueblos pequeños y menos en las ciudades grandes. Las ciudades grandes más bien son las grandes opositores de Evo, donde están las grandes oligarquías que han sido sacrificadas. Pero sí hay que decir que en los años 80, usted, don Raúl, que trabajaba en HRN en aquel tiempo, en 90, Honduras y Bolivia y Haití se peleaban en el primer lugar de la pobreza.
Y hoy Bolivia es una cosa totalmente diferente. Sí. La conducción de Evo ha demostrado realmente un crecimiento económico, una redistribución de la riqueza, un manejo de los recursos naturales de una forma estratégica, creó un Estado plurinacional que le dio un respiro a los pobres. Obviamente eso, las oligarquías fuera del poder, fuera del control del poder, a muchos antes era un montón de blancos que estaban en el Parlamento, ahora viene un montón de indígenas dirigiendo. Hasta la presidenta del Tribunal de Elecciones es una indígena que está ahí con un sombrerito, ¿va? Entonces eso a la clase blanca de Bolivia no les simpatiza, ¿va? Ver ese recambio político en Bolivia que ha sido... Ver esa indiada. Sí. Pero es que ese país así... En puestos importantes. Los indios son bastantes, tenían que tener poder y lo lograron con el MAS. Sí. Lo que pone manifiesto realmente que el tema ideológico realmente, que algunos quieren, ya no hay izquierda, ya no hay derecha. Sí. Eso no es mentira. No, sí, siempre van a haber ideas controversiales y contraproducentes. Pero aunque yo creo que en Honduras ocupamos tener contradicciones porque hay que manejar las contradicciones con mucha inteligencia. Hay que tener contradicciones. Yo creo que no se trata de no tener contradicciones. Pero en algunas cosas tenemos que tener consensos, independientemente de la visión ideológica que tengamos. Porque hay cosas que son de país y otras cosas que son de construcción de gobierno. Cuando tú gobiernas como quieres para mejorar la economía, para mejorar la salud, la educación. Pero hay cosas de país, por ejemplo, el tema de la seguridad, en el tema del narcotráfico, en el tema de la gobernabilidad, en el tema de la justicia. Deberíamos de tener ciertos niveles de consenso, todos los sectores políticos. Y en otras cosas podemos tener disenso de cómo construir la economía, cómo construir la política social. Nosotros tenemos la capacidad de ser una gran potencia en Centroamérica. Si usted mira que Costa Rica con mínimos recursos naturales se ha desarrollado fuertemente, ¿va? No solamente porque no hay ejército, sino realmente cómo han usado su economía, sus pocos recursos, y nosotros tenemos una cantidad de recursos extraordinarios. Somos el único país que tenemos desarrollada la costa atlántica, con más de 40 ciudades de primer nivel, que nos permiten ver realmente que podemos desarrollar el país de distinta manera. Tenemos el mejor café de América Latina, tenemos buen café, tenemos madera, tenemos muchos recursos que no usamos correctamente. Si nosotros usáramos bien ese presupuesto en una forma más racionada, podemos avanzar. Pero yo creo realmente que estamos realmente ante una tensión realmente de que no nos podemos seguir confrontando. No es posible que Don Luis Zelaya le va a pedir a las Fuerzas Armadas que le dé golpe de Estado. Si la política del golpismo tenemos que quitarla de la cabeza. Si el golpe de Estado que se generó con Miguel Zelaya generó una gran contracción de la economía, porque muchas empresas cayeron y todavía hasta hoy. Y si volvemos a otro golpe de Estado, los efectos. Solo porque yo quiero ser presidente y quiero que me pongan, el otro dice que hay que quitar al presidente Hernández y que me pongan a mí. O sea, ¿qué demócratas tenemos nosotros? Entonces, la cosa no es así. Es una cuestión de correlación de fuerzas. Hay que ganarse el poder a costillas de la correlación de fuerzas, y construyendo democracia, construyendo propuestas novedosas. Bajo ese esquema nosotros tenemos que ir aterrizando realmente a ver esos ejemplos de América Latina y mejorar las relaciones de poder bajo un nivel realmente de construcción de democracia. Y yo creo que aquí viene un rol de los consejos electorales o de quien sea o del Estado, que tiene que invertir más en los liderazgos de los partidos políticos, porque ahorita dicen, no hay nadie en el Partido Liberal. ¿Cómo que no hay nadie en el Partido Liberal para gobernar? Lo que no hay nadie es con pisto para poder montar una candidatura. O en Libre, pues, o en cualquier partido. Lo que no hay es plata, porque aquí la democracia se determina por el clientelismo político y por tener dinero. Si no, los líderes no pueden gobernar. Y aquí hay partidos chiquitos porque no tienen pisto y partidos grandes porque tienen más acceso a ingresos y a poder. Entonces, bajo ese esquema, nosotros tenemos que ir viendo esos escenarios de América Latina que se van reconfigurando bajo lo que queda del modelo, porque el modelo ha dejado avasallado a todo el mundo. Por eso en Chile, la gente que paga grandes cuotas de la universidad es la que está en la calle. Y en Chile no dicen, vamos a marchas. Allá van a deshacer el tren, pero se suman miles de personas, no a marchas, y convocados no por dirigentes X, sino que por las redes sociales, estudiantes, obreros, y todo el mundo va sumando sin una conducción dirigida, pues aquí. Pero aquí más bien Melco se sumó una coalición ahí y más bien salió perdiendo. Salió perdiendo. Y que la coalición era para sumar y más bien restó. No. Porque mucha gente de Libre no está de acuerdo con esa coalición. No quieren nada con Narrala, mucha gente de Libre.
Y yo le pregunto a mi amigo que está aquí. Don Gilberto, ¿qué piensa? Bien, mire, para empezar, miro que los compañeros han señalado bastantes puntos positivos. Aquí me están diciendo en las redes, puchi, que estás 2-1 con 2 cachurecos y no sé qué. Y no, fíjense que los apuntes que han hecho tanto Edgardo como Marvin, bueno, yo los puedo sintetizar de varias cosas que han mencionado muy positivas. Para empezar, por ejemplo, Edgardo habló del tema, bueno, yo lo voy a sintetizar de otra manera, lo voy a decir de otra manera. Habló del tema del desarrollo de las fuerzas productivas de nuestros países. Miren, yo quisiera hacer una mirada global y aprovechando que ambos se extendieron, voy a tratar de utilizar un tiempo prudencial, también para no aburrir a la audiencia, a la teleaudiencia, pero ¿qué pasó en América Latina? Porque yo pienso que si estamos hablando, por ejemplo, del caso de Chile, debemos recordar inmediatamente que un gobierno progresista, un gobierno que estaba cambiando la situación chilena con un movimiento popular fuertísimo y muy beligerante, que fue el de los años 70 en Chile, tomó el poder y justamente cerca de una elección, de la próxima elección, que sin duda reelegiría al presidente Salvador Allende, pues se dio el golpe de Estado en 1973. Y se frenó un proceso de posible llegada por la vía democrática de las fuerzas progresistas de América Latina, con un brutal golpe de Estado que tuvo una gran cantidad de asesinatos políticos desaparecidos. Creo que aquí todos en este panel lo condenamos, ¿verdad? Lo que fue el brutal golpe de Estado militar contra Salvador Allende y el mensaje que envió directamente la CIA para todas las fuerzas progresistas de América Latina. Ya habían instaladas en América Latina una gran cantidad de dictaduras militares en ese momento, de represión y de falta de democracia. Pero además, y esto es bien importante porque creo que casi no se sabe, quienes hicieron presencia en Chile justamente después del golpe de Estado fueron los Chicago Boys en persona, ¿verdad? Los que desarrollaron, dentro de la lógica de la dictadura militar, desarrollaron el neoliberalismo. Chile fue la vitrina del neoliberalismo, del nuevo liberalismo, que implicaba ¿qué cosa? Bueno, privatizar todos los sectores de la economía, dejar todo en manos privadas, porque el Estado se suponía que era ineficiente, era incapaz y además corría ese peligro, pues, las élites de poder perder correlación de fuerza, sobre todo en lo económico y por supuesto después en lo político. ¿Qué ocurrió? Bueno, Chile empezó a tener un gran crecimiento económico, pero basado ¿en qué? En una extraordinaria explotación de su fuerza de trabajo, ¿verdad? Eso es lo que siempre se oculta, que además concentró la economía en una élite. Aquí es como cuando hablan aquí de crecimiento económico, que aquí en Honduras tenemos cifras de crecimiento económico, y sin embargo, quienes están creciendo son una pequeña cúpula, una pequeña élite, mientras una gran cantidad de la población vive en condiciones precarias. En los 90 se volvió a la democracia, luego que habían erradicado a la izquierda en Chile, después de 17 años de dictadura militar feroz, la habían torturado, la habían exiliado, la habían desaparecido. Muchos chilenos de izquierda exiliados que regresaron a Chile en los 90 decían, nos cambiaron el país, esto ya no es un país, esto ya no es lo que nosotros teníamos como en nuestro recuerdo, ¿no? Cuando comenzó la dictadura. Y durante la época neoliberal, pues se acabaron también, ¿verdad? Los sindicatos, los movimientos estudiantiles se prohibieron, no había fuerza de oposición social o política posible en Chile por los niveles altísimos de represión que hubo durante todos los años de dictadura. La democracia fue más sutil, también caímos en el juego del consenso de Washington, se desmovilizaron las guerrillas en Centroamérica, se cayó el bloque socialista, hubo un gran periodo de orfandad ideológica en América Latina y no fue sino hasta 9 años después de esa época de los 90, el 99, que el comandante Hugo Chávez volvió a tomar el poder mediante la vía democrática y revirtió, ¿verdad?, nuevamente ese pensamiento de que la izquierda no podía llegar al poder por la vía electoral. Y comenzaron los gobiernos de América Latina a llegar a los estados, casi ninguno, y eso hay que decirlo, ningún estado latinoamericano que tuvo un gobierno de izquierda durante esos 10 años estatizó empresas, prácticamente ninguno. Todos los gobiernos de izquierda lo que hicieron fue repotenciar empresas estatales, redistribuir el ingreso a nivel social y se miraron los cambios. Eso a las élites locales y al imperialismo norteamericano le pareció ofensivo. Y tanto es que después del 99, el 2009, o sea, con esos 10 años en que se estaba revirtiendo la correlación, se da el primer golpe de Estado nuevamente del siglo XXI, ya en Honduras. Ya había ocurrido en Haití más o menos el 2005 un golpe de Estado contra Aristide, el 2005, el 2009 en Honduras, luego en Paraguay y luego en Brasil, y todo lo que hemos venido conociendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Chile? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Haití? ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador?
¿Qué es lo que está pasando en Argentina? ¿Qué es lo que está pasando en Honduras? Hay un agotamiento del del segundo lanzamiento del modelo neoliberal que no está satisfaciendo y que no está desarrollando nuestros países. Entonces, por eso me agradó. Aquí, por ejemplo, Edgardo habló de reforma agraria. ¿Qué país de América Latina está redistribuyendo la tierra en manos de campesinos? Prácticamente ninguno. ¿Qué país de América Latina está industrializándose? Miren, hay otra cosa que hay que cuestionarnos. ¿Cuál ha sido nuestra relación y aquí Marvin mencionaba un tema bien importante, ¿cuál ha sido nuestra relación con Estados Unidos durante los últimos 100 años? Hemos sido aliados supuestamente estratégicos de la primera potencia económica y política del mundo y militar. ¿Y eso de qué nos ha servido a nosotros? Y nosotros somos el país más pobre del hemisferio. Entonces, aquí hablaba Marvin de las relaciones comerciales internacionales, están sumamente mal planteadas. Nosotros somos países que producen materias primas y que los países industrializados nos tratan en el tema económico de manera sumamente desigual. Entonces nuestros países son eternos productores de materias primas y nunca se industrializan. Entonces hablemos siempre entre la competencia de países industrializados y países no industrializados. ¿Cuándo nosotros vamos a dar el salto a la industrialización? ¿Cuándo nosotros vamos a dejar de importar todas las cosas que consumimos, que todas las cosas que tenemos, todos nosotros lo importamos? Entonces, esa relación económica de dependencia tiene que planteársela los gobiernos nuevos que vengan en América Latina. Claro que las contradicciones siempre se van a dar entre sectores que detentan el poder y concentran la riqueza, que es lo que llamamos derecha, y la izquierda, que son fuerzas políticas, sociales, movimientos culturales, corrientes de pensamiento, que piensan que se puede construir una sociedad diferente, una sociedad mejor. El mundo entero también está sumido ahora mismo en una crisis económica. Ya se habló de que no hay crecimiento económico mundial, que hay una recesión económica mundial. Eso lo están viviendo las mismas economías industrializadas del norte, las economías capitalistas prósperas, y bueno, el propio Estados Unidos, de una población de casi 320 millones de habitantes, estamos hablando que hay 43 millones de pobres en el propio seno del capitalismo. Entonces, las relaciones de desigualdad que genera el capitalismo se generan aún adentro de los países industrializados, no digamos lo que se está generando acá. Entonces, el debate, para hacer una síntesis, el debate sí es un debate de modelo. ¿Qué modelo económico, qué modelo de desarrollo social, qué modelo de ser humano nosotros queremos crear a partir de qué tipo de gobierno? Y nosotros proponemos un gobierno donde el pueblo sea protagónico, participativo, donde el pueblo decida cuáles son las medidas de desarrollo, donde el pueblo esté presente y no se exprese solamente la voluntad de las oligarquías, que son esos pequeños grupos económicos que con todas estas crisis, si ustedes revisan sus cifras económicas, son totalmente prósperos. Si Libre llega al poder, ¿va a pasar eso, cree usted? Por ejemplo, ese me parece la pregunta más aterrizada, Raúl. Cuando el presidente Zelaya, que es como el ejemplo más avanzado de un gobierno que tiene una idea de hacia dónde se puede avanzar, defender las empresas estatales, por ejemplo, fue un fracaso la privatización del ENE, fue un fracaso. Había capacidades del gobierno, había capacidades en Honduras de que el Estado siguiera administrando el ENE y que pudiera desarrollarlo. La quebraron. El tema de Hondutel, había capacidad en Honduras, hay capacidad en Honduras, una gran cantidad de ingenieros, de personas talentosas, de gente que se ha graduado de mercadotecnia para desarrollar empresas del Estado con un salario justo, con un salario competitivo, pero todo eso se privatizó y se llevó a manos incluso extranjeras que no nos dejan a nosotros ningún beneficio. Se privatizaron los puertos y los aeropuertos, con un servicio que por cierto es muy malo, ¿verdad? Y que no prospera. Se privatizó, es decir, todo lo que en la lógica neoliberal se quitó a las empresas del Estado y se las dieron a empresarios privados para que supuestamente las dinamizaran. Y no solo no las dinamizaron, las hicieron más ineficientes y además las hicieron muchísimo más caras. Lo que nosotros pagamos ahora de luz, lo que nosotros pagamos ahora de agua potable con la grave crisis de agua potable que tenemos a nivel nacional, lo que pagamos nosotros en telefonía, que el propio Internet no haya sido asumido por Hondutel o por las empresas estatales, sino que también haya sido privatizado. Es decir, si vamos revisando sector por sector de la economía, nos damos cuenta que el Estado fue ninguneado, ¿verdad?, para promover el desarrollo, pero sí fue utilizado para ser saqueado, para que del mismo Estado salieran los capitales con los que se invirtieron los privados, como fue el caso de las térmicas, ¿verdad?, que el Estado prácticamente subvencionó la creación de las térmicas para que nos privatizaran la energía eléctrica, que fue la historia de América Latina y de las privatizaciones y del neoliberalismo. Entonces, ese modelo de desarrollo es el que nosotros queremos combatir, y como bien lo pregunta Raúl acá, ¿qué haría Libre si llega al poder? Bueno,
deberíamos repotenciar, deberíamos volver al modelo de algunas, y que también lo señaló Edgardo, ¿no? Hay algunos recursos del Estado que deben quedar en manos del Estado, ¿verdad? No todo debe ser privatizado, ¿verdad? Pero también, y en eso yo estoy de acuerdo, y me parece que es un balance necesario, tampoco es que vamos a acabar con la iniciativa privada. Es absurdo. El país no se puede desarrollar si no también tenés una iniciativa privada que esté invirtiendo y que esté protegida. Aquí todos los empresarios se están quejando de los niveles de impuestos. Por cierto, que el presidente Zelaya siempre lo resalta. Yo quiero aclarar que yo no fui parte del gobierno del Poder Ciudadano, yo fui miembro del Bloque Popular en ese momento, de la Coordinadora Nacional de Resistencia. Incluso los primeros 2 años le hicimos huelgas fuertes al presidente Zelaya, paros nacionales, porque estaba en la lógica neoliberal. Y cuando comenzó a cambiar esa lógica, cuando comenzó a ver hacia el pueblo, entonces nos empezamos a aliar con él. Y cuando ya nos alineamos con todos los proyectos de liberación latinoamericana, también empezamos a trabajar de cerca con él. Raúl se acuerda perfectamente porque estábamos justamente, él estaba también en el gobierno del Poder Ciudadano. Entonces, ese gobierno creó desarrollo económico y también creó distribución. Y eso fue lo que aterró a las oligarquías. Y no obstante, ellas eran las que más estaban ganando porque la economía nacional estaba activada como nunca antes en la historia de los 30 años de democracia que hasta ese momento había tenido el país, Raúl. Sí, voy a hacer una pausa, antes una nota luctuosa. Un amigo ha partido, vamos a... Por favor, si lo colocas. Y Gilberto lo ha colocado en su WhatsApp. Lamentamos informar que el compañero, amigo y camarada, gran luchador social y político, el profesor José María Ramírez, ha fallecido. Su velatorio será en el Copén a partir de las 7. Se fue Chema Ramírez, un momento... Dirigente magisterial. Un dirigente magisterial de muchos años. Sí. Compartí con él un par de años allá en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Sí. Un hombre pues que se destacó mucho en la dirigencia magisterial y también en la vida política del país. Sí. Que descanse en paz, Chema. A la pausa. Bien, aquí estábamos platicando. No, Mel de candidato la tiene difícil, más bien. Edgardo, entonces, ¿qué va a pasar en la región? Otra cosa, esto de Luis Zelaya se ha mencionado mucho, que fue a pedir que dieran un golpe de Estado. Creo que el país no está para eso, ¿no? No. Bueno, estamos claros que hay una polarización en Honduras, no de ahora, no por el caso de Tony Hernández. Esto viene, yo diría, prácticamente desde el 2009 hasta la fecha. Ha ido incrementándose los niveles de confrontación en distintos momentos. Ha habido subidas y bajadas de esta confrontación. En 2017, en noviembre, a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero, hubo un pico importante de confrontación. Después vino, ¿se acuerdan ustedes? Aquel intento de alza del transporte. Después hubo el tema de salud y educación. Ahora es el tema de Tony Hernández. Es decir, estamos acumulando en nuestro país, digamos, tensiones que preocupan, definitivamente, que preocupan. Sí. Pero yo pienso que no es la ruta a seguir, tanto desde la lógica de la oposición como desde la lógica del gobierno, es la confrontación. Miren, yo sinceramente, Raúl, pienso que no se gana nada con sacar al presidente de la presidencia. No se gana nada, no gana la oposición, no gana la sociedad en general, no gana Honduras. Al contrario, nos sumiríamos en una crisis mucho más profunda. Y no veo cómo la oposición puede ganar con ese tipo de estrategias. Más bien, viendo el panorama latinoamericano y hondureño, creo que la oposición debería de trabajar más en su propuesta alternativa de poder en Honduras. Yo siento que a veces los planteamientos, cuando escucho a algunos líderes de la oposición, algunos que tienen algunas ideas, son ideas muy generales, muy abstractas,
como es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. A mí me parece que es una idea demasiado abstracta, demasiado general, que no es una idea aterrizada. Pero una idea al fin y al cabo. Hay otros que no proponen nada, como el caso de Luis Zelaya, que lo que propone es dar un golpe de Estado. Eso es el colmo del extremo. Yo pienso que hay, por eso es que yo siento a veces que hay sectores importantes de la ciudadanía que no se sienten atraídos, aunque son críticos del gobierno actual, no se sienten atraídos por el discurso de algunos líderes de la oposición, porque todavía no logran articular una propuesta creíble, una propuesta seria, alternativa de poder en nuestro país, pese a que hay elementos suficientes como para articular dicha propuesta. Aquí yo he debatido en este foro y en otros, hoy los escucho, los veo, analizo sus planteamientos y siento que hay un gran vacío de pensamiento, porque no simplemente decir que el modelo neoliberal tiene serias fallas, no es suficiente decir eso. ¿Cuál es la alternativa a esto? Ya dije yo que la alternativa no es regresar a un modelo estatista que también ha fracasado. Entonces, ahí es donde se plantean los grandes retos. Entonces, a mí me parece, Raúl, que lo que está planteado en Honduras es interesante en términos de el debate de cuál debe ser la ruta por la que debemos transitar. Yo creo que la situación de América Latina y la situación delicada que tenemos en Honduras en el ámbito político, económico y social debe servir para que los que tienen el poder en este momento, los empresarios también, empiecen a ver cuál es la ruta a seguir para sentarnos los hondureños, no para confrontarnos, no para descalificarnos, no para pedir la salida del presidente, que repito, con eso no se logra nada, al contrario, lo que se logra es ahondar la crisis. Creo que estamos en un momento interesante en el que hay que trabajar una especie de acuerdo nacional, una especie de diálogo, pero no un diálogo solamente para que pase la presión social, sino que un diálogo serio entre los distintos sectores para revisar qué es lo que hace falta en nuestro país. Por ejemplo, yo siempre he dicho, la institucionalidad, para mencionar solo una de las grandes fallas en Honduras, la institucionalidad. Aquí no se trata de repartirse chambas en las instituciones como se ha hecho en el pasado, en el lejano pasado y en el reciente pasado. Ahí es donde yo digo, bueno, tenemos una oposición que lamentablemente cae en ese esquema de repartición de chambas en las instituciones del gobierno, politizando las instituciones, atrapándolas con conveniencias personales o de pequeños grupos. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo quisiera escuchar en el debate, pero lamentablemente, repito, se caen en los mismos esquemas tradicionales. Entonces, la situación del país es delicada, pero hay salidas, pero no esas salidas anárquicas, esas salidas de confrontación que, repito, no conducen a mejorar al país. Hacia donde nos conducen algunas de las propuestas es a ahondar la crisis. Y ya suficientes problemas tiene el país para que sigamos ahondando en esta crisis. Yo creo que hay los espacios, están las oportunidades, porque los momentos como los actuales generan oportunidades, pero si no se aprovechan esas oportunidades, va a pasar ese momento y se va a desaprovechar. Yo creo que tanto la oposición como los empresarios, como la sociedad civil organizada, los partidos políticos, no se ha logrado articular pues una voz, un conjunto de personas que puedan, con autoridad moral, puedan propiciar esos espacios de diálogo. Yo creo que son necesarios, pero que lamentablemente esta polarización no le deja al país la posibilidad de encontrar una ruta democrática de diálogo para dialogar y debatir sobre los problemas que aquí hemos hablado, los problemas económicos, los problemas, por ejemplo, tributarios. Tenemos un sistema tributario, y esto hay que decirlo, compañeros del foro, un sistema tributario regresivo. Sí, tenemos un sistema tributario regresivo, que ataca, ¿verdad? Dicho por el FOSDE. Quiere decir que
un sistema tributario regresivo en donde los más ricos pagan menos que los más pobres que pagan más proporcionalmente a sus ingresos. Entonces, en ese solo esquema... una cosa, licenciado, ¿qué futuro le ve usted a este país? Mira la expresión Este Raúl quiere ganar las preguntas que me hace usted. Usted es el politólogo. Pero no soy futurólogo, no soy mago, no tengo una bolita de cristal. Yo estoy diciendo que tenemos problemas serios, que esta crisis, ¿verdad?, genera oportunidades, que yo no estoy a favor, digamos, de profundizar la crisis y la confrontación con salidas que se salen del esquema institucional. Sí, lo que pasa es que, mire, yo creo que hay que entender que yo creo que hay que digerir y con dificultad para algunos y para otros, que hemos tenido dos escenarios que nos han conflictuado. El golpe de Estado de Mel Zelaya y la reelección. Contra Mel Zelaya. Contra Mel Zelaya, sí. Contra la aclaración. Y la reelección. Esos dos escenarios políticos nos han conflictuado. Pero no hemos podido salir del escenario de conflicto. Y entonces todos los escenarios de diálogo son casi nulos aquí, ¿va? Están deslegitimados. Los interlocutores válidos no han dialogado todavía. Los que realmente pueden reconstruir el país bajo un nuevo esquema. Fíjate los poquitos diálogos que se han construido han sido en el Congreso con Oliva, pero alrededor del tema electoral, ¿va? Porque cada quien está recomponiendo su fuerza para estar acorde con la realidad en un futuro torneo electoral donde se pelee el poder. Entonces yo creo que así como podemos construir una agenda electoral donde hay ciertos niveles de consenso con dificultades, pero consensos, se puede llegar a otro tipo de diálogo. Yo le aseguro que si el Partido Libre, bajo la figura de Mel Zelaya, con el presidente se reúnen y con el Partido Nacional a recomponer algunos temas de la agenda de conflicto, a darle tratamiento a temas bajo esquemas diferentes, se puede avanzar. Porque al final, o seguimos en el conflicto haciendo nada, o conflictuando, porque al final nos va a pasar lo que pasó en El Salvador, ¿va? Que fue tanta la confrontación de Arena con el Frente, que al final apareció Bukele gobernando ahí, ¿va? Y que aquí algunos creen que Bukele es el gran gobernante. El muchacho no sabe nada, pues, si El Salvador no produce nada. El Salvador está dolarizado y no produce nada, casi toda la comida la compra de Nicaragua y de Honduras. Vive de la remesa, así como nosotros, en gran medida. Es un territorio pequeño. Fue un error de los salvadoreños poner a Bukele. Al final vamos a ver, pero para mí él no responde a nadie, pues responde a su esquema de redes sociales y cosas así, no responde a una conducción política, a una idea política, a una construcción de un país diferente. Sí. Entonces eso nos puede pasar aquí, que cualquier, fíjese aquí, doña Ciudad Paz en 2 meses hizo líder, rebasó a cualquier líder aquí en una huelga. Y Mel, que le ha costado 40 años de lucha, el Grillo luchando con 40 años, le cuesta construir su liderazgo uno aquí. Tengan cuidado con Ciudad Paz. Pero alguien de una huelga surge un líder. Sí, ya ella empezó con la lucha de la salud de educación, que si se hubiera quedado ahí, yo creo que hubiera agarrado más liderazgo, pero se tira al terreno político, ahora va para el Partido Liberal. Entonces se puede ver cómo se construyen los liderazgos aquí, va por una huelga. Y son efímeros. Y entonces, bueno, entonces al final nos puede venir a gobernar una persona así que no está construida políticamente para dirigir un país, porque una cosa es conducir un movimiento es coyuntural. Sí. Y conducir masas es un arte. Y gobernar es otro. Sí. Entonces yo creo que también nosotros... Gobernar es más difícil. Totalmente. Sí, claro. Lo que está claro aquí es que aquí se han recompuesto 2 fuerzas políticas. Es la izquierda a través del Libre y el Partido Nacional, que está consolidado en el poder. Excelente. Y entonces... Muy buena síntesis. Entonces, oiga, mire... Muy buena síntesis. No, es cierto. Porque es que es cierto, sí. El Partido Liberal con Luis Zelaya no tiene futuro y le está costando aparecer otro candidato fuerte de la otra rama, digamos, del Partido Liberal, porque todo el mundo tiene miedo de meterse a dar una pelea, porque el Partido Liberal ya no es atractivo como antes. Hasta me voy a salir yo de la línea de análisis de mi propio partido, porque la verdad, yo estaba en el extranjero cuando escuché la noticia de la coalición, que estoy de acuerdo en el siguiente sentido. Había un clamor popular, yo lo sentía como dirigente de Libre, que nos decía, yo me subía en un taxi y caminaba en la calle, ¿cuándo se van a unir Salvador y Luis? Había una idea de la población de que Salvador y Luis y Mel juntos era como la Liga de la Justicia, ¿verdad? Podían acabar con cualquier... Pero si lo analizamos por partes, Luis
pertenece a un partido que está bastante dividido, ¿verdad? Bastante dividido. No está con las fuerzas más hegemónicas y poderosas de su partido. Al contrario, representa una minoría. Exacto. Ahí está el Partido Liberal votando junto con el Partido Nacional, expresando justamente la naturaleza del bipartidismo como expresión de los intereses de la oligarquía y de los intereses norteamericanos en el país. En el caso de Salvador Narrala, no, la política efectivamente no es lo suyo, ¿verdad? Es el deporte, nosotros lo respetamos mucho como el señor de la televisión, ¿verdad? El hombre de los... pero de ahí para allá no tiene capacidad, pero además son tan gringueros que hacen la coalición, ¿verdad? Y se van a Washington a ver qué nos digan los norteamericanos que es lo que tenemos que hacer, por favor. Entonces, el presidente Zelaya demuestra madurez política. ¿Qué andan haciendo en Washington? Pidiendo línea, ¿verdad? Que les digan qué es lo que tienen que hacer. Eso que las ONG de Estados Unidos les digan qué van a hacer. Sí, entonces... Mire, abrir la toma, por favor. ¿Qué andan haciendo en Washington? Ya anda Ciudad para Figueroa también, anda allá. Porque hay una línea, mire... No me meta con la línea. No, es que ya, sí, anda también en Washington. Pero permítame, mire, ¿cómo se llama? El tema no es, bueno, está bien que lo intente, hay ideas de cambio en ellos, hay muchos dirigentes liberales de intermedios tan decentes, gente que... ¿Es gringuero Narrala? Sí, hombre, absolutamente. Sí, él fue el que desmovilizó la movilización de la acción. Sí, claro. Y lo de Luis Zelaya. Pero el Partido Nacional está agarrado de Trump, ¿va? Y del Partido Republicano, ¿verdad? Y el Partido Liberal de los Demócratas, ¿verdad? Que ha sido la historia. Y allá hay un conflicto ahorita demócrata-republicano. Pero además, miren, yo sí les voy a decir una cosa por lo que decía. Es mérito y lo voy a dar a Mel Zelaya. Mel Zelaya le decía que no a los gringos. Sí, ¿no? Y además no solo eso, tenía una relación de respeto y lo invitaban a la Casa Blanca y llegó a tener buenas relaciones con ellos en su y más bien Luis Zelaya anda agarrado de Narrala. Ya no sé quién de quién ahí, pero no, o sea, lo que se está demostrando es que la coalición tiene fuerza porque está libre, ¿verdad? Y porque libre sí está orientado a hacer un cambio de país, pero no porque tenga la presencia corríjame, por favor. Se sentaron Narrala, Luis y Mel. Sí. El sábado a mediodía. Sí. Pero en la noche ya estaban peleando. Ya no hay coalición. Porque mire cómo es Salvador, que el tema ideológico aquí, que dicen que no hay ideología, que esto no es ideológico. Claro que es ideológico. Fíjate que lo primero que salía haciendo Salvador es diciendo que esta dictadura es igual que Nicaragua y que la de no sé qué de Venezuela, cuando ahorita está en llamas Haití, está en llamas Chile, que su mamá es chilena, por cierto, lo han oído manifestarse por su pueblo. Poní unos videos que te mandé por el pueblo de su mamá, ¿verdad? Que lo están ahorita acribillando. Miren, se ha reactivado el pinochetismo en Chile, la dictadura están matando. El conteo hoy en la mañana llegó a 18, han matado 18 personas que están protestando porque ya no aguantan ese sistema de desigualdad. Está quemándose Ecuador, Honduras, y esto se manifiesta por Nicaragua y Venezuela. Esa es su gran preocupación, Nicaragua y Venezuela. Entonces, expresa, por supuesto, su pensamiento ideológico. Entonces dice, no, el grillo que no hable de eso, porque no. Ahora le vamos a atacar aquí, porque si bien Luis y si bien Salvador Narrala están errados, digamos, en su pensamiento político, en realidad el verdadero problema que estamos enfrentando en el país es el problema de la narcodictadura. Y aquí sí quiero enfrentar aquí a los dos compañeros del panel, porque según la sentencia de Nueva York, Tony Hernández, desde 2004, es decir, hace 15 años, se metió en el narcotráfico en el país, ¿verdad? Hace 15 años empezó a traficar cocaína hacia Estados Unidos y crearon una fuerza política al interno del Partido Nacional, que aquí no los han confirmado, y Raúl lo sabe muy bien porque es un hombre muy bien informado, dirigentes del Partido Nacional, que esa fuerza narcotraficante dentro del Partido Nacional, ¿verdad? Ni siquiera representa a los verdaderos nacionalistas, sino que es un núcleo de narcopolíticos que desde hace 15 años se configuraron para tomar el poder del país. Y lo hicieron, o sea, esa familia Hernández y sus aliados lo hicieron explícitamente, se sentaron como familia y dijeron, miren, aquí hay dos formas de tener poder, una es ser narcotraficante y la otra es tener poder político. Y de las dos cosas se agarraron, dijeron, vamos a ser narcos para tomar el poder político del país. Entonces, los narcotraficantes tomaron el poder de Honduras, y ese es el caso de Juan Orlando, y ustedes me dicen que busquemos una salida democrática, ustedes dicen que busquemos una salida al problema dialogada.
¿Y con quién vamos a dialogar? ¿Con un Ministerio Público que apaña el narcotráfico y la corrupción en Honduras? ¿Con una Corte Suprema de Justicia colocada por el narcotráfico que está justamente para defender los intereses de esa élite? ¿Con un Tribunal Superior de Cuentas, que es más bien un Tribunal Superior de Cuentos Superiores, mejor dicho? ¿Con un ejército que también está en su cúpula coludido con el narcotráfico en el país? ¿Con una Policía Nacional que nunca fue depurada y que al contrario se depuraron a los que competían con el otro cartel que está ahorita dirigiendo la Policía Nacional? Entonces, ¿ustedes quieren que el pueblo dialogue con narcotraficantes del más alto nivel, comprometidos con una gran cantidad de asesinatos, de muertes de miles de jóvenes, de estudiantes en el país, con la represión política, con todo lo que le han hecho a Honduras en los últimos 10 años? ¿Ustedes quieren que nuestro pueblo se siente con toda esa élite narcotraficante que tenemos en el país de una manera pacífica a dialogar? ¿Cómo voy a dialogar yo con Juan Orlando Hernández en igualdad de condiciones si estoy dialogando con un narco? Juan Orlando Hernández es un narco, es de esos que destripan gente, torturan niños, asesinan, venden al país. Eso es lo que han hecho durante 10 años. Y esa familia es narcotraficante desde hace 15 años, y lo sabe la policía, y lo sabe el ejército, y lo sabe el Ministerio Público, y lo sabe la Corte Suprema de Justicia, y lo sabe todas las instituciones de este país. Están cooptadas por el narcotráfico. Aquí ya no es ni siquiera refundación o llamada una constituyente. Honduras necesita urgentemente una revolución social y política donde participen todos los hombres honestos y las mujeres honestas del país. Una revolución, ¿no? Aquí ya no hablemos ni de refundación, que ese término fue suave, fue condescendiente, con un pueblo que era hasta aquel momento conservador. Hoy no. Hoy tenemos un pueblo revolucionario que ya no quiere salir a las calles porque ya no quiere ser gaseado, quiere salir a destruir todo lo que tenga que ser destruido y a construir todo lo que tenga que ser construido nuevamente para que realmente vivamos en un país decente con alguna dignidad. O sea, estamos desbordados y tenemos que centrarnos en cómo vamos a salir de esto, y no vamos a esperar 2 años. Eso sí, no lo vamos a hacer. No le vamos a dar 2 años más al narcotráfico de gobernabilidad para que siga profundizando la injusticia en este país. Y en eso no vamos a dar 2 años. Y tiene que salirlo cuanto antes del poder. Y si hay que aliarse, ni modo, con Salvador y con Luis y con otros sectores que son conservadores, pero que tengan una idea democrática de lo que se puede hacer en Honduras, bienvenido. Pero no anden buscando respuestas en Estados Unidos, porque ellos son los principales responsables de que la narcodictadura se haya adesentado en este país, como son precisamente los principales responsables de que el Estado colombiano, que es un narcoestado, el principal narcoestado de América Latina, gran aliado de los norteamericanos, se ha convertido en el principal productor de cocaína. ¿Dónde están las extradiciones de los capos de la droga? ¿Dónde está la extradición de Uribe, por ejemplo, que es el principal narcotraficante de Colombia y que aquí después del golpe de Estado vino personalmente a instalar justamente las estructuras de su narcotráfico e incluso a instalar el sicariato? La misma semana que Uribe visitó Honduras, después del golpe de Estado, esa misma semana comenzaron los asesinatos por parte de sicarios. Y aquí hay personal del ejército colombiano y aquí hay personal de la inteligencia colombiana actuando permanentemente. ¿Y dónde están en Estados Unidos las capturas de los capos norteamericanos? ¿Cómo es posible que solo haya capos en Centroamérica? Miren, en México, por más que ganó la izquierda por la vía electoral y que ha demostrado capacidades de querer cambiar el país, ahí gobierna el narcotráfico. El jueves pasado en Sinaloa, cuando capturaron por error al hijo del Chapo Guzmán, se armó una guerra total en la ciudad hasta que lo tuvieron que liberar por órdenes incluso del propio presidente, porque estamos enfrentando un poder narcotraficante transnacional, que es lo que realmente le da fuerza a Juan Orlando Hernández, que también está tutelado desde Estados Unidos. Entonces, esas cortes de Nueva York, todos así estamos esperando que las cortes de Nueva York resuelvan el problema de Honduras, porque nosotros en nuestro país no tenemos justicia, y en su país, donde están los principales consumidores de la cocaína que se produce en todo el mundo y sobre todo en América Latina, ¿dónde están presos? Y por último, quiero decir que todavía es más grave, porque está demostrado que quien instaló la estructura del narcotráfico en la región fue el gobierno de Ronald Reagan, y con eso traficaban armas y con eso también controlaban la contrainsurgencia, con el famoso caso que se demostró en el caso de Irán-Contras, que ellos establecieron los puentes aéreos para llevar toda esa droga a Estados Unidos, para traer dinero y llevar armas entre Colombia, Centroamérica, México y Estados Unidos para lograr toda esa estructura de narcotráfico que estamos enfrentando. Es imposible, pueblo hondureño, es imposible, pueblo hondureño, que solo con movilizaciones podamos derrocar a este régimen que está respaldado, como digo, por una estructura transnacional del narcotráfico que también está tutelada por Estados Unidos. Sí, lo que también hay que tener en cuenta es que el narcotráfico opera con sectores de poder, y en el gobierno de Mel también operó el narcotráfico con fuerza, pues, y hay mucha gente coludida con el narcotráfico en eso. Que lo demuestren, Marvin. Han tenido 10 años para investigarlo. Usted dice que el presidente Hernández no ha sido sentenciado por eso, fue su hermano.
las acciones que haga el hermano. Fue mencionado 97 veces en el juicio. 97 veces. El día que haga el hermano del presidente. El día que haga un juicio, también para uno. Qué mala relación familiar tenía, que no se dio cuenta, que se lleven a Mel si es narcotraficante. Pero no lo han señalado, lo han investigado hasta por debajo de la lengua al pobre hombre. Hasta la casa le tienen embargada a Marvin. El problema, Gilberto, es que a ustedes han agarrado el narcotráfico como la bandera de lucha para poder sacar esto. Si el narcotráfico opera con centros de poder, no puede operar sin policía, sin presidentes, sin fiscales. Aquí opera con el presidente, Marvin. No, el presidente no está metido en eso, hombre. Por favor, Marvin. O sea, por favor, Marvin. El presidente de Honduras es narcotraficante. Es apología del odio. Es un narco. Es igual que es la misma apología gente, del odio. El Chapo Guzmán. Es la apología del odio que han venido construyendo Pablo ustedes. Escobar, el Chapo Guzmán, Juan Orlando Hernández son narcos. Esos son los narcos de la América Latina. Esos van a quedar en los carteles, en la historia, por narcotraficantes. Una cosa es defender una política económica, una cosa es defender un gobierno en sus acciones, y otra cosa es defender, Marvin, a un gobierno narcotraficante. Pero no hay que exagerar. Claro que, ¿cuál exagerar, Marvin? Traficaron 250 toneladas de cocaína, según 200, imagínense ustedes, son 250,000 kilos de cocaína en 15 años, no hay que exagerar, que produjeron más de 2.500 millones de dólares. ¿Cómo vamos a competir nosotros desde una fuerza popular, desde sindicatos, desde gremios, desde gente tan empobrecida como tenemos en Honduras? ¿Cómo vamos a competir contra esa mafia de narcotraficantes que nos están gobernando a nosotros? Es totalmente desproporcional. Con ese discurso no vas a llegar al poder, nunca. Con la mentira no se puede, hombre. Pero ¿quién está mintiendo si lo dice el tribunal? Que estás exagerando. Una cosa es lo que dice el tribunal y otra cosa es que vos exageres. ¿Cuál es la exageración? ¿Cuál es la exageración? Que vos decís que el presidente es narcotraficante. ¿Ya probado? ¿Le puedes probar vos que es narcotraficante? Pues lo mismo decía una semana antes usted de Tony Hernández. Decía que había una posibilidad, que solo eran especulaciones, que eran personas que estaban queriendo bajar su condena, que solo eran testigos. Ahí está, condenado de 4 delitos por mentir, por traficar armas. Pero no el presidente, que ahí es armas que tenían el nombre de Juan Orlando Hernández, porque llevaban la cocaína con las propias iniciales del Tony. Porque, o sea, por favor, Marvin, por favor. O sea, es inconcebible que Tony ya está juzgado, el momento de saltar del barco, Marvin, de salir de ahí, eso ya no se puede defender, ni Edgardo los defiende. No se trata de defender, pero tampoco se trata de las exageraciones, hombre. Estás exagerando. El presidente... Edgardo, 250 toneladas de cocaína que el presidente... O sea, qué mala relación familiar que no le contó a su hermano, que por 15 años se dedicaba a traficar a gran escala, como dice la sentencia, cocaína. Óigame, o sea, esos hermanos no se miraban ni en Navidad, ni el Día de la Madre, o sea, nunca se miraban, pues. No tenían ninguna relación. Cada vez que oíme, ¿y cómo te va? No, pues bien, ahí tengo mis negocios. ¿Cuánto estás ganando? 2.500 millones de dólares. O sea, me parece que es absurdo pensar que nadie se enteraba en este país que esa familia estaba acumulando esa enorme cantidad de dinero. Es una masa de capital que nadie podría esconder, pero o sea, es imposible que su familia, y especialmente que su hermano, no solo no se diera cuenta, sino que no estuviera directamente involucrado. Y aquí nadie lo puede acusar porque todas las instituciones de este país están cooptadas, desgraciadamente, por el narcotráfico. Don Edgardo. Sí. Fíjate, antes la moda era la corrupción, ¿va? Porque aquí se ponen de moda, ahora la moda es el narcotráfico para el tema de poder. Entonces, ahí es el problema donde los exagerar es la norma. Y desgraciadamente ese es el único discurso que hay ahorita, ¿va? El narcotráfico. Y realmente no ha sido juzgado. Es que aquí juzgó a Tony, el hermano, que si no sabía o sabía, ese es otro problema. Pero el problema es que quién está vinculado al tema, ¿va? El presidente Hernández no ha sido vinculado, no ha sido señalado 97, en un juicio. 97 sí, pero veces en un juicio. En un juicio fue 97 veces. Sí, pero de donde esté enjuiciado él. Ya se está hablando de eso. Sí, mencionaron 272 personas ahí, y no es que todo el mundo sea narcotraficante. No, pero cada vez que mencionaba... Y don H no mencionó a Mel también, pues. Sí, dijo que había dado dinero. Que no le dio dinero porque no era el candidato que iba a ganar. Que le había le iban a dar dinero, pero que no era el candidato. No, y el presidente Zelaya, Mel fue puesto que lo investiguen. Mel, para llegar al poder, fue puesto por el narcotráfico. No, Marlon, claro, por favor, Marlon. Para llegar al poder todos los gobiernos de Mel y Pepe fueron puestos por narcotráfico. No, mentira. Es más, me voy a quitar yo el vaso para no tirárselo, Marlon. Sí. yo le voy a tirar una flor a usted. Pero no, aquí todos los conocemos. Por favor, Marvin, por favor, no. Mire, está defendiendo lo indefendible. Sí. Ya no es una cosa, mire. Le voy a dar el nombre de quien le dio el pisto a Mel. Ay, Marvin. ¿Quién? No, lo voy a dar aparte. Sí, hombre, Marvin.
Bien, vamos a las conclusiones, don Gilberto. Bueno, miren, necesitamos más que hacer la convocatoria esta de vamos a las calles, porque el pueblo no es un bombero que está puesto en un segundo piso y que cuando le dicen vamos a las calles suenan las sirenas, se tiran por el tubo y va a apagar el fuego. Eso no funciona así. Eso es un pensamiento mágico. Hay que organizarse, hay que reunirse con todos los sectores, con los que menos coincidamos. Lamento si he sido muy crítico con Salvador y con Luis, pero la verdad es que no miro promisoria esa coalición. Me parece que la idea de una unidad de la oposición debe ser mucho más grande que eso. No podemos permitir que el narcoestado se prolongue por 2 años. Hay que acabar ya con esta situación del país. Se puede prosperar, hay capacidades en Honduras para dirigir este país de buena manera. Yo llamo a la unidad. Llamo a la unidad crítica, que nos observemos cuáles son nuestros defectos, bienvenidas sean las críticas, pero que estemos todos los sectores ahí, porque por lo menos Salvador no es narcotraficante ni corrupto, Luis Zelaya no es narcotraficante ni corrupto, eso es un valor en este país ahora. Pero sí los condenamos también cuando van a Estados Unidos, que ha sido el principal culpable de esta situación, a buscar respuestas. Las respuestas de nuestra situación en el país están dentro del país, están con nosotros organizándonos y movilizándonos. Entonces, la situación es crítica, pero como decía Napoleón, vístanme despacio que tengo prisa. Es decir, esto hay que hacerlo despacio, esto no hay que hacerlo con prisa y para garantizar que en el menor tiempo posible salga la narcodictadura del país. Gracias, don Gilberto Ríos. Don Marvin Ponce. Bueno, yo creo que los tiempos de crispación van a seguir en el país, porque yo creo que este último, íbamos muy bien, pero el último análisis del Grillo ya es más fuerte, vaya en una conducción de plantear un Estado totalmente de una forma que es una narcodictadura. Esto de narcoestado, pues, sociológicamente tiene su propia explicación, ¿va? Y es que el narco opera con los centros de poder, ¿no? Los influye, los genera injerencia y busca la forma de operar. Y lo otro también es que yo quiero decir que yo he estado los últimos 15 años cerca del presidente Hernández y sé de lo arisco que es en el tema del narcotráfico, en términos de los últimos 15. De financiamiento. Desde que estaba en el Congreso. Tenga cuidado porque de los últimos 15 son los que dicen que Tony es narcotraficante. Pero el presidente Hernández no ha estado vinculado en ese tema, ha sido arisco. Me consta de la estrategia de la campaña, cómo fue, contrario a las otras campañas que yo conocí, de los otros dos presidentes. La campaña fue carísima, más bien. Carísima. Sí, pero es porque está en el poder se abusa del poder cuando se tiene y ahí se financia la campaña política. Y por el Chapo. Todo el mundo lo ha hecho así. Cuando está en el poder así lo sigue, por eso ganaba el Partido Liberal 2 veces, porque tiraba toda la carne de las dos, lo que pasa es que desgastaba y llegaba el Partido Nacional. Pero aquí realmente, digamos, tenemos conocimiento como si usted me viene más entrevistas cuando era diputado en el Congreso, yo criticaba el narcotráfico y sé realmente cómo se han financiado campañas y conozco a las personas que han estado vinculadas a eso. Lo que sucede es que son temas bastante delicados. Aquí, ¿por qué mataron a Nanda Verde? Por decir la verdad. Exactamente. Pero aquí realmente, aquí que no venga con cuentos, que el narcotráfico es un problema de Estado, no es un problema de un partido político. Es un problema de Estado que ha penetrado todo. O sea, lo que sucede es que han caído las figuras conocidas, pero hay un montón de gente que está ahí, inclusive los menos tocados, ¿quiénes han sido? Los grupos económicos que han lavado el dinero en narcotráfico. Así es. Y ahí también, nadie los menciona. Y los grupos económicos son los que financian los partidos políticos. Nadie los menciona. Esos son los grupos que acaban de llamar a Mel y le han ofrecido dinero para la campaña. ¿Cuáles bancos están vinculados al narcotráfico? No se trata de eso. No vaya a caer en eso. No, lo digo porque... No, decilo vos. No, pero es que Marvin está informado, porque lo digo porque el abogado, eso es muy delicado. por ejemplo, no, delicado no, es que mira... Es que directa o indirectamente... Sí, pero es que pues no puedes señalar así directamente. Claro que sí, porque hay un problema estructural. Te van a llamar a los juzgados y lo haces. Sí, ya dijimos que el presidente es narco, que me llamen. No, es diferente, eso es político. Mencionar a un empresario ya ha pasado. Bueno, está bien, no vamos a mencionar los bancos, pero, por ejemplo, el abogado de los Rosenthal dijo que el 98% del sistema financiero nacional está vinculado al lavado de activos, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un problema estructural, ¿dónde están los banqueros procesados y presos o investigados en este país? Porque se agarraron a los Rosenthal como enemigo político porque no compartían su línea ideológica. Y ahora, y eso develó justamente su participación en el lavado. Vos sabés que eso venía del norte. Vos bien sabés. Marvin, ¿hay otros bancos vinculados al lavado de activos en Honduras?
No sé, dígale. Sí. Claro que sí, claro que sí, Sí, porque no, de eso no se habla. No, sí, inclusive hay señalamientos de otros bancos. Bueno, así, lo ahí único está, que no, ¿y yo por no qué voy a caer en la eso no se responsabilidad de habla? nombrar un banco aquí porque Develemos dónde no está el tengo las problema. pruebas. Cuando yo tengo ¿Quiénes pruebas, yo digo están las ganando cosas. con la crisis? Pueblo Cuando yo digo hondureño. una cosa es porque tengo las pruebas. Por eso ahorita dije cosas que tengo pruebas. Y hay otras cosas que yo no tengo pruebas que no las puedo Pero hay que decir. investigar también, Marvin. Entonces yo creo que aquí en el tema del narcotráfico podemos caer en un error de estar señalando Sí, unos personas. contra otros, porque aquí realmente Esto no es de el día personas. menos pensado pueden caer otros. Y entre 3 semanas ya va a caer otro. Juan, ya van a llevar a Juan. Gracias, Marvin. Si no llevan a Juan, llevan a Pedro, a Don Juan Edgardo. o a Carlos. Bueno, muchas gracias. Y volviendo al tema original de lo que pasa en América Latina, no nos distraigamos con esto de si este es narco o aquel es narco, porque como dice Marvin, el problema del narcotráfico en Honduras salpicó a toda la clase política, empresarial, y es un problema que, bueno, que hay que irlo enfrentando poco a poco. Creo que no es echándole gasolina, más gasolina a la crisis como se van a resolver los problemas. Hay que actuar con prudencia, sensatez, hay salidas a los problemas, pero no es incrementando, no es incendiando el país. No, permitime, Gilberto, no es para mí, yo no creo en incendiar el país, polarizar más a la sociedad hondureña. Claro. Creo que hay opciones para buscar soluciones a los problemas del país, pero no se construye destruyendo, no se construye destruyendo, eso está demostrado en la historia. Destruyendo un país, vamos a incendiar Honduras, vamos a destruirlo todo para construir algo nuevo. Esa ideología y ese planteamiento, yo por lo menos, Gilberto, no estoy de acuerdo con ese planteamiento, perdóname, pero creo que hay vías, hay formas, hay maneras de cómo poder, digamos, hacer valer la propuesta de los sectores de la oposición, pero no, es que ese es el trabajo, el cómo, la estrategia es el trabajo que hay que hacer. Por eso, no, pues sí, dentro de lo que tenés, dentro de lo que tenemos podemos salir adelante. Muchas gracias. Edgardo, es que el problema esencial no lo tocamos. Edgardo, agarran a un muchacho ahí que vende mangos en el Parque Central, le pegan una gran cachimbiada, le encuentran un poquito de marihuana y lo refunden en la cárcel por eso. De acuerdo, sí, pero aquel que es banquero, que lava activos, que trafica toneladas, busquemos miles la de forma, toneladas de cocaína, hay que tratarlo de otra manera. Busquemos la forma, pero no incendiando ni destruyendo el país. La justicia no es la misma. Sí, pero de acuerdo, si estoy de acuerdo. Es que no es incendiar el país, forma, es que en eso que también destruir el país. Quien destruyó el país. Generar más crisis. Pero quien destruyó el país fue justamente pero esa no es generando económica. más crisis. Esos banqueros de los que yo hablo, ellos son los que han destruido el país, los que están viviendo esta crisis y están viviendo muy bien, Edgardo, y lo sabemos. O sea que hay que encontrar alguna manera de que el pueblo se organice contra esas mafias que están, esas élites económicas que son las que están detrás de esas élites políticas. Sí, pero no es incendiando el país. No es incendiando el país. Pero ellos ya lo destruyeron el país, Edgardo. Ya está destruido. El país no puede estar más destruido. No es cierto. Gracias. Bien, gracias a los televidentes por habernos permitido llegar a sus hogares. Los invito a que sigan con Canal 11. Gracias a mis invitados, don Edgardo Rodríguez, don Marvin Ponce y don Gilberto Ríos. Gracias por haber acudido a la entrevista. Usted forme su propia opinión. Buenos días.